Iniciar a resolver el práctico número 1 de la PCA. Iniciaremos abordando estos tres conceptos que son importantes antes de la resolución del práctico. Primer concepto es lenguaje. Entendemos el lenguaje como la capacidad que tenemos los seres humanos para poder comunicarnos. El lenguaje es esa capacidad que los seres humanos tenemos para poder comunicar pensamientos, sentimientos, emociones y todo lo que queramos transmitir. Eso vendría a ser lenguaje. Ahora, ¿qué es lengua? Lengua viene siendo un conjunto de signos lingüísticos, que utiliza una determinada comunidad para poder comunicarse. Eso vendría a ser lengua. En otras palabras, nosotros lo podemos entender como el idioma. La lengua viene a ser el idioma o ese conjunto de signos lingüísticos que utiliza una determinada comunidad para poder comunicarse. Entonces, lengua es la capacidad que todos tenemos para comunicarnos, esa capacidad que nos distingue de los animales, ¿no? Porque nosotros podemos producir sonido articulado. Sin embargo, la lengua viene a ser ese conjunto de signos o el idioma que una determinada comunidad usa. El habla. ¿Qué viene a ser el habla? El habla es la realización de una lengua, quiere decir que es el acto individual por medio del cual una persona hace uso de la lengua para poder comunicarse. El habla viene a ser algo físico, hacer la utilización de un idioma para poder comunicarse. En otras palabras, el habla viene siendo la manifestación oral de lo que es una lengua. La lengua es ese conjunto de signos o idiomas que nosotros tenemos. Ahora, hablar es hacer la utilización de esa lengua, hacer una manifestación oral para que las otras personas nos puedan escuchar, nos puedan entender lo que nosotros estamos transmitiendo. Entonces, estos vendrían a ser los tres conceptos importantes para poder empezar a resolver lo que es el práctico número 1, tomando en cuenta estos tres conceptos. Lenguaje, la capacidad que tenemos para comunicarnos. Lengua es el idioma o el conjunto de signos lingüísticos que utiliza una determinada comunidad o grupos de hablantes para comunicarse, y el habla vendría a ser la manifestación oral de la lengua, hacer la utilización de lo que es la lengua. Tenemos aquí el práctico número 1. Vamos a resolver aquellas partes que correspondan a estos primeros conceptos. No lo vamos a hacer en orden. Con lo que es estos conceptos, lengua, lenguaje y habla. La lengua, es decir, un idioma tiene dos planos, que son el plano oral y el plano escrito. Dentro de lo que es el plano oral se encarga de estudiar toda la parte de los sonidos, del sonido articulado, y la parte escrita, obviamente, que se encarga de estudiar todo lo que son letras, todo lo que sea escritura. Entonces, esos son los dos planos que tiene una lengua o un idioma, plano oral y plano escrito. Nos vamos a enfocar en el plano oral. Este plano oral o lenguaje oral está centrado en lo que es los sonidos que nosotros emitimos para poder comunicarnos con nuestros semejantes. Estos sonidos que nosotros emitimos y escuchamos está estudiado por dos ramas. Estos sonidos están estudiados a mayor profundidad por dos ramas. Uno es la fonética y la otra rama es la fonología. La fonética y la fonología se encargan de estudiar los sonidos, pero de manera distinta. Entonces, dentro de lo que son los dos planos de la lengua, dijimos que tenemos el plano oral, que se encarga de estudiar los sonidos
y el plano escrito, que estudia lo que son las letras o grafemas, todo lo que es escritura. El plano oral estudia los sonidos o fonemas, que es todo lo que es sonidos. Ahora, dentro de lo que es los sonidos, hay dos ramas, que son la fonética y la fonología, que se encargan de estudiar los sonidos de diferentes formas. Vamos a empezar con la fonética. La fonética, este término se empezó a utilizar desde el siglo XIX. ¿A qué se refiere? La fonética se encarga de estudiar los sonidos, estudia los sonidos de la voz humana. Estudia los sonidos de la voz humana, es decir, que se encarga de escribir, examinar las propiedades físicas, se encarga de estudiar las propiedades físicas de lo que es el sonido, de los sonidos que nosotros emitimos. Entonces le vamos a colocar, se encarga de estudiar los sonidos de la voz humana, cómo se pronuncian físicamente, cómo se pronuncian físicamente esos sonidos y cada una de las variantes en el acto del habla. Es decir, que la fonética se encarga de estudiar los sonidos del habla. Dijimos que el habla es la utilización de una lengua. Entonces la fonética se encarga de estudiar los sonidos a nivel físico. Cómo nosotros estamos pronunciando ese sonido, cómo ese sonido se articula, cómo sale desde nuestros pulmones al llegar a transformarse en sonido, es decir, estudia el sonido a nivel del habla, a nivel físico, a nivel de cómo nosotros hacemos la utilización de la lengua para poder hablar. Y la otra rama es la fonología. La fonología también se encarga de estudiar los sonidos, pero ya no a nivel del habla, sino que estudia los sonidos, le vamos a colocar, estudia los sonidos, pero ya no a nivel físico, sino que lo estudia de una manera diferente. Estudia los sonidos de la lengua. Se encarga de estudiar en sí de los sonidos de la lengua. Estudia los sonidos de la lengua. La fonología estudia los sonidos de la lengua. Estudia los sonidos de una lengua o de un idioma, es decir, va a estudiar de la lengua ese idioma, cómo está estructurado, cómo se producen los sonidos, qué función cumplen los elementos fónicos en esa lengua. Entonces, la fonética y la fonología, ambos estudian el sonido, la fonética a nivel físico, porque se encarga de estudiar lo que es los sonidos del habla, y la fonología estudia los sonidos de una lengua, cómo está estructurada esa lengua es en específico. Ahora hay preguntas aquí. La pregunta 6 dice, la disciplina que se encarga de los sonidos del habla, ¿ya? Del habla, es decir, a nivel físico. Del habla se encarga de estudiar la fonética. Aquí está, se encarga de estudiar los sonidos del habla. Ahora la otra pregunta dice, la disciplina que se encarga del estudio de los sonidos de la lengua, ya no del habla, sino los sonidos de un idioma. La respuesta es fonología. Fonética estudia los sonidos del habla y la fonología se encarga de estudiar los sonidos de una lengua en específico. ¿Cómo se produce el sonido articulado? ¿Cómo nosotros transformamos el aire en nuestros pulmones en sonido articulado? La producción del sonido, en la producción del sonido articulado intervienen 3 tipos de órganos, y esto que estamos viendo aquí es el aparato fonador. El aparato fonador es el encargado de transformar el aire de los pulmones en sonido articulado.
para la producción de sonido articulado intervienen tres tipos de órganos que son los órganos de la fonación, los órganos de la fonación, los órganos de la articulación y los órganos de la respiración. Está conformado por tres cavidades, la cavidad infraglótica, la cavidad glótica y la cavidad supraglótica. La cavidad infraglótica, también llamado órganos de la respiración, porque aquí encontramos estos órganos que pertenecen a la respiración. Entre ellos están los pulmones, los bronquios y la tráquea. Pulmones, bronquios y tráquea conforman lo que es la primera cavidad llamada infraglótica u órganos de la respiración. Estos son los encargados de proveer el aire necesario para realizar el acto de la fonación, porque el aire que sale de los pulmones hace este paso hasta llegar acá, hasta nuestras cuerdas vocales, y es ahí donde ese aire se transforma en sonido. Luego tenemos la cavidad glótica que se encuentra en esta parte de acá. Esa cavidad glótica llamada también órganos de la fonación. ¿Qué pasa con esta cavidad? La cavidad es aquí donde nosotros podemos encontrar a las cuerdas vocales. Aquí en las cuerdas vocales encontramos a un espacio vacío que queda entre las dos cuerdas vocales que recibe el nombre de glotis, y es aquí en esta cavidad donde el aire es transformado en sonido articulado. Ese aire que salió de los pulmones se produce una pequeña vibración en nuestras cuerdas vocales y ese aire se transforma en sonido articulado que las demás personas pueden entender. Y la tercera cavidad la encontramos acá en la parte de arriba, por eso lleva el nombre de cavidad supraglótica u órganos de la articulación. ¿Qué pasa en esta cavidad? Al pasar la corriente del aire por la zona laringea se produce la primera gran división, es decir, se produce una división donde las cuerdas vocales pueden llegar a vibrar o no para la producción del sonido articulado, y ese aire sale por la boca y el resultado viene siendo un sonido oral que es percibido por las demás personas. Y en algunos casos el aire no sale por la boca, sino sale por la nariz, llamado por las fosas nasales, y resulta un sonido nasal. Cuando el aire sale por la boca es un sonido oral y cuando sale por la nariz es un sonido nasal. Entonces, el aparato fonador es el encargado de producir el sonido articulado y está dividido en esas tres cavidades. Y es el encargado de transformar ese aire en sonido articulado. Vamos a responder la pregunta número 8 que dice, los órganos que intervienen en la producción de sonido articulado, no cualquier sonido, sino sonido articulado, son tres, llamados cavidades, es infraglótica, supraglótica y glótica. Entonces, o también aquí está con sus otros nombres. Esos órganos son los órganos de la respiración, los órganos de la fonación y los órganos de la articulación. Esa vendría siendo la respuesta a la pregunta número 8. Son los tres órganos que intervienen en la producción de sonido articulado. ¿Qué es un fonema? Ya si estamos hablando de fonética y fonología, ¿qué vienen siendo los fonemas? Los fonemas están definidos como los elementos más pequeños del lenguaje. Son los elementos más pequeños del lenguaje y carecen de significado. Pertenecen a la lengua y se realizan con una gama de sonidos. Eso viene a ser los fonemas. Son unidades muy pequeñas que carecen de significado. La lengua española posee 24 sonidos o 24 fonemas. Hay una pregunta respecto a eso, vamos a responderla. Aquí, los fonemas o sonidos ideales, cuando hablemos de fonema vamos a hablar de sonidos con lo que cuenta el sistema fonológico de la lengua española son 24. Nuestra lengua tiene 27 letras, pero 24 fonemas porque no a todas las letras les corresponde un sonido, como en el caso de la H, hay algunas letras que les corresponden dos sonidos, como en el caso de la X, y hay algunas letras que tienen diferentes grafemas, pero el mismo fonema, como en el caso de la letra B, V y W. Entonces, por eso que no es la misma cantidad de letras
la misma cantidad de sonidos. Los sonidos o fonemas con los que cuenta nuestra lengua son 24. Esa sería la respuesta correcta. Y hay aquí otra pregunta respecto a esto que estamos hablando. Diga cómo se llaman las unidades mínimas del lenguaje, las más pequeñas, que no tienen significado. La respuesta es fonema. Los fonemas son las unidades más pequeñas que no tienen significado en lo que es nuestra lengua española. Vamos a ver, ¿por qué si tenemos 27 letras solamente son 24 fonemas? ¿Por qué no hay una relación entre lo que son los fonemas y las letras? Vemos que a la letra A le corresponde un fonema o un sonido, en este caso A. Los fonemas están divididos en dos, los consonánticos y los vocálicos. Los consonánticos son todas las letras y los vocálicos son todas las vocales, que vendrían a ser 5. Aquí las tenemos A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A cada una de estas vocales le corresponde un sonido. Ahora vamos a ver los casos especiales. En el caso de la letra B, aquí la tenemos, la B, la V y la W, tienen el mismo fonema. Es decir, suenan exactamente igual. Es por eso que tenemos a veces muchos errores de ortografía, porque al pronunciar este fonema no sabemos a veces con qué letra la vamos a escribir, si es con B o con la V. Entonces, en este caso, aquí a estas letras les corresponde un fonema. Entonces, eso hace que los fonemas vayan disminuyendo. Otro caso especial vendría a ser el de la... Bueno, acá están incorporadas algunas letras que sabemos que no corresponden ya a lo que es nuestro abecedario, como la R, la H, la R y la Ch. Entonces, pero lo vamos a tomar como ejemplo. Aquí, en el caso de la letra H, todos sabemos que la H la consideramos como una letra muda. Entonces, en el caso de la H, la letra H como letra no tiene fonema, es decir, no tiene sonido. Entonces, eso hace que también el número de fonemas sea menor a lo que es el número de letras. Y hay otros casos especiales, como el de la letra X, que a esa letra le corresponden dos fonemas o dos sonidos. Tal es el caso de, lo voy a poner en el caso de la X, le corresponden dos sonidos que son la K y la S. ¿Ya? En este caso vamos a responder acá una pregunta relacionado a ello. Es la pregunta número... Aquí, la de 12. Si la palabra examen tiene 6 letras, ahora diga cuántos fonemas tiene o con cuántos fonemas cuenta. En el caso de examen, lo vamos a escribir examen. Esta tiene 1, 2, 3, 4, tiene 6 letras. Ya es lo que nos está diciendo la pregunta. Tiene 6 letras. Ahora, ¿cuántos fonemas o sonidos tiene? La letra E tiene, los fonemas se representan con este signo oblicuo. La E tiene un sonido que es la E. La X tiene dos fonemas, en este caso tenemos la K y la S, porque cuando nosotros decimos examen, suena esa K y la S. Entonces, la A tiene un fonema, la M y la E sabemos que tiene uno, y en el caso de la N también tiene uno. Entonces vamos a contar cuántos sonidos tiene. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 fonemas. Ya, tiene 6 letras, pero en el caso de la X, esta letra tiene 2 sonidos. Entonces el total de fonemas vendría a ser 7. No debemos de... no debemos de olvidar que separar fonemas no es lo mismo que separar sílabas.
Ya no hay que confundir. Los fonemas se representan o se separan con este signo oblicuo. Entonces, tenemos que ver a cada letra si le corresponde un sonido, si le corresponde dos o no le corresponde ninguno, como en el caso de la letra H. Entonces, ¿cuál vendría a ser la respuesta de nuestra pregunta número 12? Le corresponden 7 fonemas. La respuesta es el inciso E, la respuesta correcta. Ahora vamos a ir resolviendo las preguntas. Pregunta número 1 dice, separe en fonemas. No está pidiendo separar en sílabas, sino en fonemas las siguientes palabras. Entonces, para hacer una correcta separación, nosotros tenemos que tomar en cuenta nuestra tabla de fonemas para no equivocarnos. Vamos a separar entonces, aquí tenemos abrir, vamos a separarlo directamente con este signo. A la A le corresponde 1, la B tiene 1, la R tiene también 1, todos los que son vocales también tienen 1 y vamos a separar la R. Esa vendría a ser la correcta separación de los fonemas en este caso para esta pregunta. Comenta también vendría a tener, vamos a separar, la T tiene 1, comenta. Entonces, esa vendría a ser la correcta separación, ¿no? de los diferentes fonemas que podemos encontrar. Los fonemas, sabemos que tenemos fonemas consonánticos y vocálicos. Los vocálicos son 5 y los consonánticos son 19. En total son 24 fonemas con los cuales cuenta nuestro alfabeto, nuestra lengua española. Ahora, los fonemas consonánticos, los fonemas consonánticos, que son 19 se clasifican de la siguiente forma. Por la acción de las cuerdas vocales se clasifican en sordo y sonoro. Un fonema se considera sordo. Vamos a recordar acá lo que es el aparato fonador. Aquí en las cuerdas vocales, por la acción de las cuerdas vocales, un fonema puede ser sordo sonoro. Es sordo si las cuerdas vocales no vibran al salir el sonido. Y son sonoros si las cuerdas vocales, aquí en las cuerdas vocales, sí vibran. Entonces, por la acción de las cuerdas vocales que se encuentra acá, los fonemas se clasifican en sordos y sonoros. Ahora, por la acción del velo del paladar, es decir, la acción en el momento que nosotros emitimos sonidos, acá tenemos el velo de nuestro paladar. Por la acción del velo del paladar, los fonemas tienen otra clasificación distinta. Se clasifican en fonemas orales y nasales. Cuando un fonema es oral si el aire sale por la boca, si el aire es expulsado por la boca, y es nasal si el aire es expulsado por la nariz. Entonces, la clasificación de los fonemas consonánticos según la acción del velo del paladar puede ser oral o nasal. Ahora, por el modo de articulación, los fonemas se clasifican en oclusivos, fricativos, africados, nasales, laterales y vibrantes. Son 6, perdón. Ahora, ¿cuándo un fonema es oclusivo? Es oclusivo si los órganos articulatorios que intervienen en la fonación impiden el paso de aire cerrándose. Es decir, cuando nosotros pronunciamos este tipo de fonemas, por ejemplo, oclusivo bilabial vendría a ser la P y la B. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros pronunciamos la P? Cuando nosotros pronunciamos, el paso de aire se va cerrando. Entonces, ese vendría a ser un fonema oclusivo. Ahora, ¿cuándo un fonema es fricativo? Según el modo de articulación. Cuando hay un estrechamiento entre dos órganos articulatorios, es decir, como un tipo de fricción, por eso se llama fricativo. Por ejemplo, cuando nosotros pronunciamos un fonema fricativo alveolar, la S,
S. Pronunciemos la S y vamos a ver que hay un estrechamiento entre dos órganos de la articulación. Ahora, africado. Un fonema es africado cuando se combina un momento oclusivo con un fricativo, es decir, como que se impide el paso del aire, pero a la vez también hay una fricción. Tenemos también los nasales. Cuando un fonema es nasal, cuando la cavidad bucal está cerrada y el paso nasal abierto. Entonces, un fonema es nasal cuando la cavidad bucal está cerrada y el paso de aire abierto. Es decir, el aire sale, el paso nasal abierto, sale por la nariz. Ahora, cuando es lateral, en cuya emisión del aire sale por un lado o por los dos lados. En la emisión de algún sonido, entonces ese fonema es lateral. En el caso de un lateral palatal, alveolar, tenemos la L. Luego tenemos los fonemas según el modo de articulación vibrantes, cuya característica es una o varias vibraciones, es decir, que puede haber vibración del ápice de la lengua, por consiguiente se subdivide en vibrante simple y vibrante múltiple. Ahora, los fonemas consonánticos se pueden clasificar según el punto de articulación, es decir, el punto de articulación es de donde se produce. Ahora, tenemos según el punto de articulación, tenemos los fonemas bilabiales, labiodentales, dentales, interdentales, alveolares, palatales y velares. Son bilabiales producidos por el contacto de los labios. ¿Ya? Entonces, son bilabiales cuando hay contacto con los labios a la emisión de estos sonidos. Bilabiales tenemos la P y la P. Hay un contacto entre los dos labios con función P, pa, 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 pa. Hay contacto. Ahora, labios dentales producidos por el contacto del labio inferior con los dientes incisivos superiores. Labio inferior con los dientes incisivos superiores. Dentro de los labios dentales podemos tomar como ejemplo la F, 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 F. Ahí tenemos labio inferior con los incisivos superiores. Interdentales. Se produce al producir el ápice de la lengua entre los incisivos superiores e inferiores. Eso vendría a ser los interdentales. Dentro de los interdentales. Luego tenemos los alveolares. Para su realización, la punta de la lengua se pone en contacto con los alvéolos. Por eso se llama alveolares. Ahí podemos tener alveolar nasal, que en el caso de ejemplo de la N. Palatales. La parte media del dorso de la lengua se pone en contacto con el paladar, por eso se llaman palatales. Y entre los ejemplos tenemos la palatal fricativo, la Y. Luego, según el punto de articulación, estos fonemas consonánticos pueden ser velares. ¿Cuándo es velar? Se realiza por medio de la aproximación o contacto de la parte posterior del dorso de la lengua con el velo del paladar. Tenemos todos los fonemas consonánticos. Todos los fonemas consonánticos son orales, excepción de las consonantes M, N, que son nasales. Ahora, esa vendría a ser la clasificación de los fonemas consonánticos, es decir, los que pertenecen a las letras consonánticos. Ahora, los fonemas vocálicos. Sabemos que las vocales son 5 y los fonemas vocálicos, obviamente que son 5. A, E, I, O, U. ¿Cómo se clasifican estos fonemas vocálicos? En el español nosotros tenemos un sistema vocálico de tipo triangular, caracterizado por dos rasgos, la abertura y la localización. Ahora, los fonemas vocálicos del español pueden ser, hemos estudiado nosotros anteriormente que las vocales podrían ser abiertas o cerradas. En este caso, para un estudio un poco más profundo, los fonemas vocálicos pueden ser cerrados, como en el caso de la I y la U, o puede ser medio, en el caso de la E y la O, pueden ser un fonema vocálico abierto, en el caso de la A.
Entonces vendrían a ser los fonemas vocálicos se clasifican en cerrados, medios y abiertos. ¿Qué quiere decir? Por según el grado de abertura de la boca o el modo de articulación, las vocales se clasifican de máxima abertura, de media abertura o de mínima abertura, también llamadas cerradas, a las que corresponden la I y la U. Ahora vamos a responder a algunas preguntas vamos a responder, aquí tenemos preguntas respecto a esto. Aquí tenemos la tabla, entonces para poder guiarnos en la tabla de los fonemas consonánticos del español. Ahora dice, diga si la palabra contiene un fonema bilabial, es decir, un sonido bilabial o no. Dentro de los bilabiales tenemos la P, la B, todas estas de acá, y la M. Entonces, vamos a ver si estas palabras contienen algunos de estos fonemas. Abono, sí, tiene B. No olvidemos, P, B, M. Discoteca, no. Épocas, tiene P. Ya, también es bilabial. Tiene P, lo vamos a negrear. Esto tiene B. Vamos a colocar subrayado. Subrayado. Aquí fábrica tiene B. Gancho, martes, tiene M. M es bilabial. Opuesto, salida, tambora, vidrio. Ya. Entonces, estos vendrían a ser los que tienen un fonema bilabial. Dentro de los fonemas bilabiales podemos tomar la P, la B y la M como un bilabial nasal. Entonces, tenemos estos fonemas bilabiales. Dice, diga si la palabra contiene un fonema nasal. Vamos a ver la tabla. Los fonemas nasales vendrían a ser los siguientes. La M y la N. Vamos a ver, artistas no tiene, diferente, tiene N. Estadio, goma, 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 MN. Hilandería tiene N. Atajar, paño, saldremos. Diga si la palabra contiene un fonema dental. Vamos a ver cuáles son los dentales. Tenemos la T y la D. Angustia tiene bien. Ciertamente tiene T. Cotidiano tiene T. Financiero tiene D. Había. Maleable. Tranquilo tiene T. Oportunidad tiene D, que es dental, y reventó. Dice, diga si la palabra contiene un fonema dental. Bueno, esto ya lo hicimos. Identifique las palabras que contienen fonema vocálicos cerrados. Dentro de la clasificación sabemos que tenemos consonánticos y vocálicos. Entonces aquí tenemos que buscar vocales. Cerrados. Dentro de lo que son los vocálicos cerrados, los fonemas vocálicos cerrados, tenemos a la I y a la U. Entonces vamos a colocar aquí entre paréntesis la I y la U. Ya.
recordaba que había tratado de escribirle. Había tratado de escribirle. Tiene ahí dos. Se sentía convertida en una mujer era una tontería todo lo que pensaba, siempre se recordaba sus parientes más cercanos. Entonces, esas son aquellas palabras que tienen fonemas vocálicos cerrados, que vendrían a ser la U y la I. La siguiente pregunta nos pide marque con una X el inciso que contenga la respuesta correcta. Bueno, esto ya lo hicimos 6, 7, 8. Los órganos que intervienen en la producción del sonido articulado son los órganos que intervienen. Acá está el aparato fonador. Los órganos que intervienen vendrían a ser los de la respiración, los de la articulación y los de fonación, que vendrían a ser las tres cavidades en las que se clasifica el aparato fonador. Entonces, vendrían a ser los órganos de la fonación, articulación y respiración. Respiración, fonación y articulación, que son las tres cavidades en las que se divide el aparato fonador. Recordemos aquí que según el grado de abertura de la boca o modo como nosotros articulamos estas vocales, se clasifican en de máxima abertura, de media abertura y de mínima abertura. En este caso vamos a ver cuáles son aquellos, esto lo vamos a terminar ahorita, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa cuando tenemos este tipo aquí, por eso lo dejé garrafa, lo dejé ahí pendiente. Vamos a ver qué pasa cuando a un fonema puede estar representado por dos o más letras diferentes, es decir, es un solo fonema, pero este fonema puede estar representado por dos o más letras diferentes. Vamos a ver qué pasa cuando un fonema es representado por la unión de dos letras. En el caso de la che, para decir Pacho, por ejemplo, en el caso de la che, esa vendría a ser la letra y su fonema es representado, como un tipo C, pero tiene abajo como un signo. Tiene arriba, perdón, como un signo, que ahora no lo estoy pudiendo sacar en la computadora, pero arriba tiene como un signo, como un sombrero. Entonces, en el caso de la letra che, vendría a ser su fonema. ¿Y qué pasa con esta letra? ¿Qué pasa? ¿Cómo debemos de contar nosotros? Por ejemplo, vamos a escribir Pacho, ¿ya? Vamos a separar esto en fonema. Vamos a colocar a la P le pertenece un fonema, a la A le pertenece una. Ahora, ¿qué pasa con la che? ¿Será que le pertenecen dos fonemas? No. Esta letra che se representa por un fonema, ¿ya? Son dos letras, pero le corresponde un sonido, un fonema, que es este tipo de C, pero arriba lleva como un adornito.
ya, entonces lo voy a colocar así porque no estoy pudiendo sacarlo en la computadora, pero a esta palabra Pacho le corresponden 4 fonemas, ¿ya? Estas letras, aquí las voy a escribir. A la letra Che, a la letra Che, la letra L, la letra R, la letra Che, la letra Q seguida de U, la letra G seguida de U, le corresponde, son 2 letras, le corresponde un fonema, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que a estas 2 letras son fonemas representados por 2 letras. Ahora vamos a ver ese caso especial. Esta vendría a ser la letra y su fonema es el siguiente. Es representado con una C con un adornito arriba, pero yo no lo estoy pudiendo sacar. Ahora, la letra L, su fonema es como una L, pero tiene abajo como un sombrerito. Ahora vamos a ver el fonema de la G seguida de U, que vienen a ser 2 letras, pero que le corresponde un fonema. Ese vendría a ser su fonema. Ahora vamos a ver lo que es la letra Q seguida de U. A esa letra le corresponde un fonema que vendría a ser ese, el de la K, ¿ya? Porque ese vendría a ser el sonido. Y al otro fonema, que vendría a ser, la otra letra que vendría a ser la R, le corresponde un fonema que tiene la forma de una R con un adorno arriba, que no lo estoy pudiendo sacar también en la computadora. Entonces, a estas 5 letras, que son la Ch, la L, la G seguido de U, la Q seguido de U y la R, le corresponde un fonema, ¿ya? Entonces, en el momento de contar, nosotros tenemos que tomar en cuenta este caso especial. Lo voy a colocar aquí. Esas vendrían a ser letras a las que le corresponde un fonema, ¿ya? O vamos a colocarle de esta forma. Fonemas representados por 2 letras, ¿ya? No vamos a confundir, son 2 letras, sí, pero a esas 2 letras le corresponde un fonema, corresponde solamente uno. Entonces vamos a ver cómo podemos llenar esta separación, ¿ya? En este caso, para que aplique lo anterior, la G tiene que ser seguida de U. Aquí como es garrafa, no pasa nada porque solo está la G, no tiene U. Lo vamos a hacer de esta forma. Ahora la R es 2 letras, pero sabemos que le corresponde un fonema. Vamos a hacerlo de esta forma. Garrafa. Ahora, partida. A la P le corresponde un fonema, a la A le corresponde uno, la R 1, la T también. Y de A. Ahora, para pasar al siguiente, vamos a ver otro caso especial que nos va a servir para poder realizarlo. Este caso le vamos a colocar de la siguiente forma. Cuando a una letra
Cuando una letra no representa ningún fonema. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tenemos una letra, pero esa letra no tiene sonido. Este caso es el de la H. No fonema. Y también el de la U. ¿Pero cuál U? No estamos hablando del fonema vocálico, sino estamos hablando de la U, esa U que va no fonema cuando va seguido o antes, va después de Q. Ejemplo, queso, esquema, quitar. Vamos a ver queso. Vamos a separar queso. Ya quedaría así. Perdón. La U no contaría como un fonema cuando va unida a la Q. Entonces va a quedar de esta forma. Queso. ¿Ya? Entonces la H no cuenta, no tiene sonido. Y en el caso de la U, cuando va unida a la Q, igual se vuelve muda, porque ahí no decimos hueso, decimos queso, no decimos esquema, decimos esquema, tampoco quitar, sino decimos quitar, solo en ese caso. Ahora vamos a responder esta pregunta que dice, perdón, vamos a continuar separando esto para poder terminar. Saumerio, ¿cómo quedaría? La S tiene un fonema, la A. La H no corresponde. Es decir, si nos pidieran poder contar cuántos fonemas tiene esta palabra, lo que ustedes tienen que hacer es no contarla a la H, porque la H sí es una letra, pero a esa letra no le corresponde ni un sonido ni un fonema. Entonces Saumerio tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fonemas. Sabemos que son 9 letras, pero solo tiene 8 fonemas. Y ahora el último caso especial que vamos a ver es el siguiente. El siguiente caso es... El siguiente caso, dos fonemas representan una letra. Vendría a ser todo lo contrario a este de acá. En este caso tenemos 2 letras, pero es solo un fonema. Y en este último caso son 2 fonemas, pero es solo una letra. ¿En qué caso se da esto? Solo se da en el caso de la X. A la X le corresponde 2 fonemas que son la K y la S. Vendría a ser la letra X. Es una letra, es una sola letra. Pero a esa única letra le corresponden 2 sonidos o 2 fonemas que son la K y la S. Por ejemplo, aquí tenemos examen. ¿Cómo vamos a separar examen en fonema? Sería de la siguiente manera. Tenemos la E, que es vocálico y solo es uno. Examen suena de esta forma. No es lo mismo el plano escrito que el plano de los fonemas. Entonces, esa X suena como una K y una S juntas. Es decir, una K y luego una S. Entonces, nosotros decimos examen. Entonces, a esta letra le corresponden 2 fonemas. ¿Cuántas letras tiene examen? Examen tiene 6 letras. ¿Cuántos fonemas tiene examen? Examen tiene 7 fonemas.
Entonces, estos vendrían a ser los casos especiales. En algunos casos vamos a ver que hay fonemas a los cuales son dos letras, pero le corresponde un solo sonido. En el caso de la Ch, L, G seguida de U, Q seguida de U y la R. Hay otro caso que es cuando una letra no representa ningún fonema. Ejemplo, la H es muda, no tiene sonido. Y la U cuando va unida a la Q, solo en ese caso. Ahora, el otro caso vendría a ser que a una letra le correspondan dos sonidos. Ese se da en el caso de la letra X. Vamos a continuar terminando este práctico. Entonces ya hemos separado todos estos fonemas. En esta parte de acá lo hemos realizado para que puedan corregirlo. Abrir, comenta, lectura, garrafa, partida, saumerio y examen. Entonces, luego tenemos la 2, ya la realizamos. La 3 igual ya la hicimos. 4, la 5, la 6, la 7. Eh, Bueno, ya hemos realizado la pregunta 1 en esta parte de acá para que puedan revisarlo. Aquí está todos los casos. Las 2 ya hicimos, hemos hecho las 6. Y aquí, ¿cuántos fonemas hay en la palabra guineo? Entonces, tomando en cuenta todo esto de acá que hemos visto, vemos que vendría a ser este caso. Cuando la G va seguida de la U, ¿ya? A ese fonema es representado por dos letras, pero solamente es un fonema. Son dos letras, pero solamente es un fonema. En este caso, guineo quedaría de la siguiente forma. De esta forma. ¿Por qué? Porque en este caso al sonido G seguido de U le corresponde un solo sonido. Gui, 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 guineo. ¿Ya? Entonces cuando la G va unida a la U son dos fonemas representados, son fonemas representados, perdón, es un fonema, es un solo sonido, pero está representado por la unión de estas dos letras. Entonces, ¿cuántos fonemas tiene guineo? Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces la respuesta es 5. Diga cuál palabra contiene dos vocales cerradas. Cuando estamos hablando de cerradas, hablamos de la I y la U. En este proverbio chino, tenemos que buscar una palabra que tenga las dos vocales cerradas, que son la I y la U. En este caso, aquí encontramos incluso. Tiene la I y la U. Entonces la respuesta es incluso. Una de las siguientes palabras contiene un fonema interdental fricativo, interdental fricativo sordo oral. Dentro del interdental fricativo sordo encontramos en nuestra tabla un signo fricativo, donde está sordo oral, interdental. Encontramos este signo. Este signo representa a la C seguida de I, y representa la C seguido de E y representa la Z. Entonces tenemos que ver, no es foto por si acaso, porque la F es fricativo, pero no es interdental. Entonces eso no es una Q, sino que es un signo que representa la C seguido de E, C seguido de I. En este caso la respuesta es C seguido de I, anciano. 17. Diga cuál palabra contiene dos consonantes nasales en este proverbio chino. Nasales sabemos que tenemos la M y la N. Entonces,
La palabra manjar vendría a ser la respuesta. Diga cuántos fonemas consonantes tiene esta frase célebre del filósofo chino Confucio. El que teme sufrir, sufre de temor. Pero consonantes, no vocales. Hay, por ejemplo, la E no se toma en cuenta, la E, la Q, la T, la M, la S, son fonemas consonantes, solo fonemas consonantes. Hay un total de 15 fonemas consonantes. La siguiente pregunta dice, ¿cuántos fonemas tiene la palabra ahorcado? Tomando en cuenta que la H es muda y a cada uno de estos le corresponde solo un sonido, tenemos uno, la H no se cuenta, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fonemas. 8 letras, pero son solo 7 fonemas porque la H no cuenta. Bueno, con eso concluimos esta resolución del primer práctico. Tomando en cuenta que hemos hablado de que el lenguaje es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para poder comunicarnos. La lengua es el idioma o un conjunto de signos lingüísticos que utiliza una determinada comunidad para comunicarse. El habla es hacer uso de la lengua, es la capacidad de hablar, es algo físico, algo que nos permite que las demás personas nos puedan escuchar lo que estamos nosotros transmitiendo. Dentro de lo que es nuestra lengua, nuestro idioma, encontramos dos planos que son el plano oral y el plano escrito. El plano oral está centrado en los sonidos. Los sonidos más específicamente están siendo estudiados por la fonética y la fonología. La fonética se encarga de estudiar los sonidos, pero los sonidos de la voz humana, es decir, está enfocado más en el habla. La fonética, por eso se dice que es una disciplina que se encarga de los sonidos del habla. Sin embargo, la fonología se encarga de estudiar los sonidos de una lengua, cómo está estructurado esa lengua, cuál es su clasificación, etcétera. Entonces, dentro de lo que es la lengua oral, tenemos a la fonética y a la fonética y a la fonología, estudiando los sonidos que tiene nuestro idioma, nuestra lengua. Ahora, la producción de sonido se da mediante nuestro aparato fonador, que es el que nos ayuda a que ese aire que sale de los pulmones sea transformado en sonido. Este aparato fonador está clasificado en 3 partes, los cuales son órganos de la respiración, órganos de la fonación y órganos de la articulación. Los fonemas vienen a ser las unidades más pequeñas que tiene nuestra lengua y carecen de significado, no tienen significado. Porque son sonidos, son fonemas. Los fonemas se clasifican en 2 partes. Fonemas consonánticos, que son las consonantes o letras, y los fonemas vocálicos. Los fonemas vocálicos son las vocales, que son 5. Los fonemas consonánticos son 19 y los vocálicos son 5, haciendo un total de 24 fonemas. Nuestra lengua española tiene un total de 27 letras, pero 24 fonemas o 24 sonidos. ¿Por qué? Porque hay algunas letras a las cuales les corresponden 2 sonidos, como en el caso de la X, y eh, hay otras letras a las cuales no le corresponde ningún sonido, como es en el caso de la letra H. Tenemos varios casos dentro de lo que son los fonemas. Hay fonemas que son representados por 2 letras, en el caso de la H, de la L, de la G con la U, de la Q con la U. Son 2 letras, pero solo les representa un solo fonema o le corresponde. Hay algunas letras que no tienen fonema, como la H y la U cuando va unido a la Q. Y hay algunos fonemas que son, como el caso de la X, que son representados por una sola letra, pero son 2 sonidos.
Fonemas consonánticos se clasifican según la acción de las cuerdas vocales, el sonido sonoro, según la acción del velo del paladar, según el modo de articulación de ese fonema o sonido y según el punto de articulación. Los fonemas vocálicos se clasifican en tres, es decir, de tipo triangular. Eh, Tenemos los fonemas que son vocálicos cerrados, como el caso de la I y la U, los medios, que es como el caso de la E y la O, y los fonemas vocálicos abiertos en el caso de la letra A. Lenguaje escrito. El lenguaje escrito se concentra ya no con los sonidos o fonemas, sino con las letras o grafemas en el plano escrito. Estas letras son las que nosotros utilizamos para nuestra escritura, por lo tanto nuestro alfabeto del español cuenta con un total de 27 letras, según la Real Academia. A partir del año 2010 son 27, debido a que omitieron 2 letras, antes eran 29, pero tenemos un total de 27 letras o grafemas, que son aquellas que representan la cadena de sonidos que se manifiesta en nuestra lengua. ¿Cuál es la relación que existe entre los fonemas y las letras? Sabemos que los fonemas se expresan, los fonemas expresan fonéticamente en el lenguaje oral porque son los sonidos. Sin embargo, el lenguaje escrito se representa gráficamente por medio de las letras escritas. Entonces hay una relación ahí porque sabemos que a cada letra le puede corresponder uno o dos sonidos o en algunos casos ninguno, pero hay una relación. A pesar de que el español es una lengua que tiene mayor relación y equivalencia entre fonemas y letras, no obstante se producen algunas situaciones de disociación correspondientes a dificultades ortográficas. Bueno, eso sería todo respecto a los fonemas, al práctico número 1. Más adelante seguiremos avanzando y profundizando en estos temas, resolviendo más preguntas del primer práctico de la PCA. Gracias por su atención.